Noches, bienvenidos a la clase número 4 de la materia de inteligencia de negocios. La actividad para esta semana es un video presentación de la importancia de la clasificación de datos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar y explicar los conceptos clave relacionados con la clasificación de los datos de una manera precisa. Pueden ver el video de la clase anterior, ahí explico los tipos de datos y más o menos cuál es la clasificación. Se pueden basar en eso, hacer su propia investigación. Tienen que establecer la conexión que existe entre las ideas relacionadas con los temas abordados y las unidades anteriores. Tienen que demostrar su habilidad para identificar, articular y expresar el contenido solicitado, que es la clasificación de los datos. Y sigue, por favor, una estructura de presentación en la que incluyas introducción, desarrollo y conclusiones. No tienes que seguir introducción, tal, desarrollo tal, sino que se vaya dando como una plática normal. Tiene que tener una duración máxima de 3 minutos. Por favor, suban el video a la plataforma. Si tienen algún problema, pueden cargar el video en YouTube y ponerme el link dentro de la tarea. Dentro de la rúbrica, lo que se va a calificar es lo siguiente. Se identifica y explica los conceptos relacionados con el tema utilizando argumentos importantes con precisión. Aquí lo que vamos a calificar es sí o no en todos los incisos. Él correlaciona las ideas relacionadas con los temas vistos en unidades. Presenta la habilidad de identificar, plasmar y expresar el contenido que se solicitó. Y el último punto a evaluar es que se cumpla con los requerimientos de forma para el desarrollo entregable, introducción, desarrollo y conclusiones. Les recuerdo que ya nos estamos acercando al fin de curso. Nos quedan como tal 2 semanas. Entonces, por favor, pónganse al corriente con las entregas. Van un poquito atrasados, la mayoría de ustedes con las entregas. Les recuerdo que ahorita ya la calificación es sobre 90, todas las entregas tardías por órdenes de la dirección. Y si llegan a tener algún problema o dudas sobre alguna tarea, pues me pueden contactar y con mucho gusto resolvemos cualquier problema que puedan tener. Déjenme compartir el tema del día de hoy. Está acá. El día de hoy vamos a ver lo que es el Data Warehouse, que es parte importante del BI o la inteligencia de negocios, porque es donde almacenamos y procesamos toda la información, como hemos visto en clases anteriores. Primero que nada, ¿qué es el Data Warehouse? Es una arquitectura que unifica los datos de diversas fuentes de una empresa y este repositorio de datos es fundamental para la toma de decisiones en una organización. El Data Warehouse puede ser físico o puede ser lógico. Podemos tener un servidor físico en nuestra empresa o podemos tener un servidor lógico en la nube. La ubicación del Data Warehouse. Generalmente se encuentra, como les mencionaba, en un servidor corporativo, que es uno físico o en la nube. Y recopila los datos de las aplicaciones de procesamiento de transacción en línea o OLTM y fuentes selectivas. ¿Para qué es que utilizamos el Data Warehouse? El Data Warehouse lo que nos ayuda es a facilitar la recolección, organización y la administración de los datos para la toma estratégica de decisiones. Como les comentaba, hace 2 diapositivas, es el núcleo del Business Intelligence y nos permite el análisis, la generación de informes y la minería de datos, temas que hemos estado tratando dentro de la clase. Ahora, ¿cómo es que funciona el Data Warehouse? Ya vimos que es una arquitectura, es un proceso, está conformado de diferentes etapas, por así decirlo. La primera sería la recolección de datos de diversas fuentes. Recordemos, los datos son nuestra materia prima y ya sea que recopilemos esos datos de sensores, de tablas de datos, que los metamos manualmente, tenemos que recopilar los datos y el Data Warehouse puede hacerlo de diferentes fuentes. El Data Warehouse integra todos esos datos recopilados, los transforma, que es lo que veíamos de la limpieza de los datos para su correcto procesamiento, y nos da acceso a los datos transformados mediante herramientas de BI, como las que vieron en la investigación que hicieron para esta semana, que son ClickView, Tableau, Power BI, que es el que vamos a usar en esta clase. Ahora,
Estos que ven aquí son los componentes que integran la arquitectura general del Data Warehouse. Son los que nos permiten la recopilación, la transformación y el acceso eficiente a datos que son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas en una organización. Lo primero, el OLTP se refiere a las aplicaciones que respaldan las operaciones diarias de una organización, por ejemplo, ventas, compras, inventarios, nóminas. Esta está orientada a transacciones en tiempo real. Se diseñan por lo general para alta concurrencia y velocidad, y los datos suelen estar altamente normalizados para minimizar el espacio de almacenamiento y garantizar una integridad de los datos. La consolidación, que será el segundo punto, es el procesamiento mediante el cual se transforman y migran los datos desde el sistema de OLTP al sistema de OLAP, que es el procesamiento analítico en línea. Aquí es cuando combinamos los datos de diferentes fuentes y sistemas del OLTP, realizamos la transformación para que los datos sean aptos para un análisis, cargamos los datos en un data warehouse para después poder consultarlos. El tercer punto sería el middleware, que es el software que actúa como intermediario entre las diferentes aplicaciones o sistemas para facilitar la comunicación y la interoperabilidad, que es un término que veíamos hace 2 clases, entre las diferentes partes de la arquitectura. Esta es la que proporciona servicios de comunicación y gestión de los datos, facilita la transferencia de datos entre diferentes sistemas, pero tienen que ser heterogéneos, o sea, tienen que ser iguales, perdón, diferentes. Puede incluir componentes de seguridad, aquí ya podemos meter un firewall o algo así, y gestión de transacciones, más cosas. Aquí es donde metemos ya lo de software. El siguiente o cuarto paso es el OLAP, que vayamos en la consolidación. Es las aplicaciones y las bases de datos que están diseñadas para el análisis y la generación de informes. Esas bases de datos están optimizadas para consultas complejas y agregaciones que tengamos que hacer de datos. Aquí las características que tiene es que almacena los datos en una estructura multidimensional que nos facilita la exploración y el análisis. Nos permite hacer consultas ad hoc, o sea, consultas conforme van llegando, y en análisis de las tendencias. Esta parte del OLAP es ideal para la generación de informes y toma de decisiones estratégicas. Por último, los data marts son un subconjunto de datos de un data warehouse. Es como un conjunto de datos chiquito, está caracterizado, se centra en áreas específicas, por ejemplo, ventas, marketing, recursos humanos. Aquí la característica que estos tienen es que contienen datos relevantes para un departamento o función en particular. O sea, es una división aparte. Pueden ser independientes, ahorita vamos a ver las arquitecturas, o alimentados por el data warehouse principal. Y están diseñados para facilitar el análisis detallado en áreas específicas. Aquí la característica que tienen los data marts es que podemos acceder a ellos de manera independiente y únicamente contienen datos de una función específica. Eso grábenselo porque es muy importante. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de arquitectura que existen dentro de un data warehouse. La primera es la arquitectura de 2 niveles. Aquí esta arquitectura se divide como tal en 2 capas. Una capa que es de almacenamiento y procesamiento y otra capa que es a la que acceden los usuarios o generamos reportes, que es la que nosotros vemos por lo general. Esta separación de capas ayuda a gestionar más eficientemente los datos, ya que el usuario no tiene acceso a la capa superior, que es donde se almacenan y transforman los datos. Y aquí las herramientas de BI acceden automáticamente a la segunda capa, que es la que tiene acceso a los usuarios. Esta es una muy fácil de manejar y es muy utilizada la arquitectura de 2 niveles, es lo que conocemos como UAT y producción. Las ventajas que tiene es mayor el rendimiento que tenemos de las consultas porque podemos acceder directamente, y la escalabilidad y la flexibilidad es también muy alta, porque es muy fácil de manejar. Y lo complejo es gestionar las 2 capas, porque a veces no coinciden los datos entre las 2 y tenemos que llevar ciertos procesos para que puedan coincidir las 2 capas. La siguiente es una arquitectura distribuida. En este tipo de arquitectura, los datos se distribuyen entre diferentes servidores o ubicaciones geográficas. Por ejemplo, puedo tener un servidor aquí, puedo tener un servidor en India, puedo tener un servidor en China. Esto es muy usado para empresas muy grandes, con escala global. Esto lo que hace es que podamos tener acceso desde cualquier ubicación, pero es muy costoso porque requiere sincronización entre todas las ubicaciones.
Las ventajas que tiene es que es escalable a nivel global, tenemos acceso rápido desde cualquier ubicación, por lo que hay reducción de latencia para usuarios remotos. Pero, como les comentaba, al tenerlo distribuido entre múltiples servidores, la gestión y la sincronización de los datos es mucho más compleja y el costo y el manejo también es mucho más alto que si tuviéramos una arquitectura en un solo. La siguiente es la arquitectura central. Aquí todo se almacena en un solo servidor. Todo está compilado. Esto simplifica la administración y la gestión de los datos porque tenemos todo junto. Tenemos un mayor control y consistencia sobre los datos, pues porque solo hay que controlar una cosa, y es muy adecuado cuando las empresas son chiquitas y el análisis que tenemos de las empresas es interno. Las ventajas es la mayor integridad y seguridad de los datos, pues porque tenemos ahí todo en físico y controlado, y es mucho más fácil de administrar, pero cuando queremos crecer y meter más datos y más servidores, es más difícil. Esto no se recomienda para empresas que tengan grandes crecimientos, pero pues sí se recomienda mucho para empresas chiquitas. Ahora, ya veíamos lo que es un data mart. Es un subconjunto de un data warehouse que está enfocado en una área específica de la empresa. Este contiene únicamente datos relevantes de una función o negocio en particular. Por ejemplo, puedo tener un data mart para finanzas, puedo tener un data mart para ventas, puedo tener un data mart para producción. Ya veíamos que puede ser independiente o alimentado por un data warehouse principal y está diseñado para facilitar el análisis detallado en áreas específicas. Las ventajas que tiene es que el acceso para los equipos o para los departamentos es mucho más rápido y el enfoque es más especializado. El desafío que existe es que al ser como separado o alimentado de un data warehouse en general, podemos tener inconsistencia en los datos. Puede que haya datos que falten, puede que haya datos repetidos, que haya datos diferentes, porque no existe como esa consolidación entre los datos. Entonces se necesita que se esté cuidando mucho lo que hay entre los datos en general, los data marts, y también que no se repitan datos de data mart a data mart. Por ejemplo, que producción y almacén no repitan datos de piezas, por ejemplo. Ok. Ahora vamos a ver lo que son las metodologías de un data warehouse. Vamos a ver las tres principales, que es la multidimensional del Ralph Kimball, la relacional de Bill Ilmon y la data vault de Dan Lindstedt. La primera metodología que tenemos es la multidimensional de Ralph Kimball. En la parte de atrás les puse la imagen para que sea mucho más fácil de entender. Este enfoque está orientado a dimensiones. Suele tener un data warehouse en forma de estrellas. Organiza los datos alrededor de los procesos de negocio. Utiliza esquemas de estrella o de copo de nieve, como pueden ver al centro de la imagen. Promueve la creación de data marts independientes para áreas específicas de la empresa y facilita la compresión y consulta de los datos multidimensionales. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestras fuentes de datos que cada uno, o sea, que alimentan a los data marts. Imagínense que este es ventas, que este es producción y este es finanzas. Y estos son fuentes de datos. Aquí, a partir de un proceso de ETL que vimos en clases anteriores, que es Extract, Transform y Load, pasa a un Data Warehouse general. Entonces, estos tres alimentan a nuestro Data Warehouse general, que este se transforma o analiza los datos en un cubo dobla, y ya de aquí pasamos a nuestra área de reporte, que sería nuestro dashboard. Por favor. ¿Qué ventajas tiene esta metodología multidimensional de Ralph Kimball? Es muy flexible para consultas ad hoc por esto de los data marts. Porque si necesitamos hacer una consulta, accedemos directamente a esto y no tenemos que buscar dentro del data warehouse. Es adecuado para empresas con necesidades analíticas diversificadas, por ejemplo, empresas que analizan área de ventas, área de finanzas, área de producción, área de almacén, y facilita una creación muy rápida de informes. Desafíos: puede generar redundancia de datos en los data marts. Por ejemplo, que aquí este y este me estén mandando la misma información al data warehouse, entonces aquí la voy a tener duplicada. O a lo mejor este y este tienen diferente información sobre la misma cosa y van a tener información doble y diferente. Son muchas las inconsistencias de datos que se pueden dar aquí. Y requiere una gestión muy cuidadosa de la integridad de los datos por lo mismo, porque tenemos que asegurarlo, pues, que los datos que estén entrando sean correctos.
El siguiente esquema es el relacional de Billy-Mills. Aquí, si ven, es muy diferente al multidimensional de Rapp-Kimball. Aquí lo que tenemos es una fuente de datos única, o pues sí, una fuente de datos, que alimenta a un único data warehouse por medio de otro proceso de ETL. De ese data warehouse, que es nuestro repositorio general, de aquí se divide en data marts, igual por medio de procesos de ETL, y cada uno genera su propio cubo de lapo, su propio cubo de procesamiento, y cada uno pasa al área de reporte. Entonces, esto de un data warehouse se divide a data marts de áreas específicas, aquí se dividen los datos, y cada uno tiene un procesamiento diferente. Las características: se centralizan todos los datos en un único data warehouse corporativo. Y ven, este es uno solo. Uno utiliza un modelo relacional de datos altamente normalizado, o sea, todos los datos que aquí son iguales. Aquí hay mucha consistencia y calidad en los datos, y los datos se almacenan de forma detallada y luego se agregan para el análisis. Se almacenan y luego se agregan. ¿Qué ventajas tiene? Tenemos una mayor integridad y consistencia de datos. Es ideal para empresas con necesidades regulatorias muy estrictas. Por ejemplo, los bancos utilizan mucho este tipo de data warehouse. Es muy fácil la expansión y la escalabilidad, porque aquí únicamente si entran más áreas dividimos en más data marts. Y desafíos: requieren más tiempo para el diseño y la implementación, por lo mismo que hay que dividir los datos. Y para consultas ad hoc es también más lento, más difícil, un poquito más costoso, porque del principal tenemos que dividir los datos y aquí pues ya tenemos los datos divididos. El último sería el Data Vault de Dan Lindsay. Este está orientado a la escalabilidad y a la adaptabilidad. Aquí se diseña una estructura central de almacenamiento de datos, o lo que conocemos como un hub. Suele ser en línea los que se utilizan, o también pueden ser en físicos, pero los más comunes son en línea. Y enlaces, que son los links, que nos sirven para rastrear la procedencia de los datos. Aquí lo interesante es que dentro de este Data Warehouse se genera un registro de todos los movimientos que hacemos. Es altamente adaptable a cambios en fuentes de datos y requisitos empresariales, porque queda registro de todas las versiones que creamos. Facilita la integración de nuevos datos de manera eficiente y proporciona una trazabilidad completa de los datos, porque por medio de estos links podemos saber la fuente y todas las modificaciones que le han hecho. Ventajas: es muy flexible para adaptarse a los cambios, porque podemos estar trabajando en un entorno ágil en el que se estén cambiando constantemente y podemos rastrear el origen de todo. Es eficiente para el manejo de datos no estructurados o cambiantes, por lo mismo, y es escalable y adecuado para grandes volúmenes de datos. Los desafíos: es que requiere una comprensión muy sólida de cómo es que está hecha la arquitectura, porque nos podemos perder muy fácil, y la implementación no es sencilla, sobre todo al inicio. Y se necesita mucha capacitación para poder llegar a entender y implementar este tipo de sistemas. Excelente. Bueno, pues ese era el tema del día de hoy, que es el Data Warehouse. Ya vimos lo que va a ser la tarea del día de hoy también, bueno, que se entrega el día lunes. Cualquier duda que tengan, con toda confianza estoy a sus órdenes por WhatsApp, sobre todo por las tardes. Es un poquito más difícil que conteste los fines de semana y en las mañanas, porque estoy ocupada con el trabajo, pero aparte de eso, con todo gusto puedo atenderlos en cualquier duda que tengan. Déjenme tener la presentación. Bueno, pues espero que la clase haya sido de su agrado. De mi parte sería todo, y pues nada, que tengan muy bonito fin de semana, y si Dios quiere nos saludamos la semana que viene. Mucho ánimo con sus estudios. Hasta luego.